La subasta. Nadie miró. El mercado estaba ruidoso, lleno de voces que gritaban precios. Las jaulas estaban alineadas en una larga fila, y cada una contenía a alguien para vender. Fuertes luchadores alienígenas, hermosas bailarinas, cocineros hábiles. Los compradores caminaban de un lado a otro, haciendo ofertas, riendo y señalando. Pero en el rincón más alejado, había una pequeña jaula que nadie miraba. Dentro estaba sentada una delgada chica alienígena con piel sucia, brazos magullados y ojos de color morado apagado. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Su cabello era áspero y cortado de forma desigual, como si alguien lo hubiera cortado con un cuchillo. No llevaba zapatos, solo un paño rasgado que la envolvía como un saco viejo. Ella no habló. Ella no lloró. Ella ni siquiera levantó la mirada. El vendedor no se molestó en gritar su precio. Simplemente colocó un cartel en su jaula. Esclavo defectuoso, herido, sin valor, una moneda o menos. Nadie se detuvo. Ella es fea. Probablemente esté enferma. ¿Quién querría eso? La multitud pasó desinteresada. Los niños se rieron y tiraron piedras. Un traidor le dio una patada a su jaula y ella aún no se movió. Entonces apareció un hombre humano. No estaba vestido como los compradores ricos. Su ropa era sencilla. Botas polvorientas, una chaqueta marrón y una bufanda alrededor del cuello. No tenía guardias, ni sirvientes, solo una pequeña bolsa en su espalda. Caminó lentamente, mirando cada jaula. Cuando la alcanzó, se detuvo. Él no dijo nada. Él simplemente la miró. Realmente lo miré. Ella finalmente levantó la cabeza, esperando que él escupiera o se burlara de ella, pero no lo hizo. Sus ojos estaban tranquilos. Cansado quizás, pero amable. El vendedor se dio cuenta y se acercó, sonriendo. ¿Aquel? Preguntó riendo. Ella es basura. ¿Seguro? Una moneda es más de lo que vale. El hombre humano metió la mano en su bolsillo y sacó una moneda de crédito. Se lo entregó sin decir palabra. Como quieras. El vendedor se rió entre dientes. No habrá reembolsos si muere camino a casa. La puerta de la jaula se abrió con un crujido. Por un momento la niña no se movió. Ir. El vendedor ladró. Ahora le perteneces. Poco a poco, ella salió arrastrándose. Sus piernas estaban débiles. Ella casi se cae. El humano extendió la mano, pero no la tocó. Él simplemente se giró y comenzó a caminar. Ella lo siguió descalza. La gente se quedó mirando. Algunos se rieron. Un humano con un juguete roto. Alguien susurró, pero al humano no le importó. El camino de regreso a su casa fue largo y silencioso. La niña no hizo preguntas. Ella simplemente siguió como una sombra. El sol estaba bajo cuando llegaron a una pequeña casa cerca del borde del bosque. Estaba tranquilo, sin ruido, sin otras personas. Abrió la puerta y se hizo a un lado. Ella lo miró confundida. Ella pensó que tal vez él quería que ella se quedara afuera, pero él asintió hacia la cálida luz del interior. Ella entró. Había un sofá suave, una mesa baja y un fuego ardiendo suavemente. En una pequeña olla se estaba cocinando algo que olía bien. Su estómago rugió fuerte y doloroso. Él se dio cuenta pero no dijo nada. Señaló un banco de madera junto al fuego. Ella se sentó lentamente, sin saber si era un truco. Luego trajo un tazón de sopa. Lo colocó frente a ella y dio un paso atrás. Ella lo miró fijamente y luego lo miró a él. «Come», dijo en voz baja. Ella agarró el cuenco con manos temblorosas y se lo llevó a los labios. Le quemó la lengua, pero no se detuvo. Se lo bebió todo de un trago, como si temiera que desapareciera. Él le dio agua, luego una manta, y luego caminó hacia el otro lado de la habitación y se sentó tranquilamente a leer algo. Se acurrucó en un rincón, con el cuerpo caliente por primera vez en muchos días. Sus manos aún temblaban, pero no de frío. Esta vez de confusión. ¿Por qué no la lastimaba?
¿Por qué la alimentaba? ¿Qué quería? Esa noche, no durmió. Siguió esperando a que viniera e hiciera lo que todos los demás amos hacían. Pero él no se movió. La dejó dormir en la suave alfombra cerca del fuego. No la encadenó. Ni siquiera cerró la puerta con llave. En su mente, intentó comprender. ¿Era una trampa? ¿Estaba jugando un juego? ¿Por qué? Pero a la mañana siguiente, lo único que dijo fue, «Hay comida en la mesa». Y luego salió al campo detrás de la casa a trabajar. Ella se quedó a su lado. La ventana lo observaba. Este humano era extraño, silencioso, amable. No sonreía, no reía, pero tampoco golpeaba. Nadie la había mirado nunca como lo hizo en la subasta. No con asco, ni con lástima, sino con algo más. Algo para lo que aún no tenía nombre. La chica alienígena se despertó lentamente, con el cuerpo aún tenso, los ojos abiertos al suave crujido de la leña. El calor era real. No estaba afuera. No estaba encerrada en una jaula. Por un momento, se preguntó si estaba soñando. Pero entonces su estómago volvió a rugir. El recuerdo de la sopa regresó. El sabor, el calor, la forma en que se la había dado sin decir nada cruel. Miró a su alrededor. El humano no estaba allí. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Una pequeña manta doblada estaba cerca de ella, y en la mesa del otro lado de la habitación, pan fresco y fruta esperaban. Al principio no los tocó. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué no la golpeaban? ¿Por qué? ¿No la había usado como los demás? Ningún amo le había dado comida sin dolor. Nadie la había dejado dormir cerca de un fuego cálido. No confiaba en él. No podía confiar en él. Esto tenía que ser algún tipo de truco. Tal vez estaba jugando con ella. Amabilidad primero, luego crueldad después. Aún así, su cuerpo estaba débil. Le dolía el estómago. Le temblaban las manos. Se levantó lentamente y caminó descalza hacia la mesa. Tomó un trozo de pan. Era suave, tibio. Lo mordió y comió lentamente, mirando la puerta todo el tiempo. Siguió la fruta. Luego un vaso de agua limpia. Nadie entró. Ningún castigo. Solo silencio y consuelo. La confundió más que el dolor. Más tarde, la puerta se abrió. El humano entró con tierra en las botas y sudor en el cuello. La vio de pie, con los ojos abiertos, medio trozo de pan en la mano. No sonrió, no habló. Solo asintió y dejó una cesta de verduras en la encimera. Entonces, para su sorpresa, pasó junto a ella como si fuera cualquiera, como si no fuera una esclavo. Encendió la estufa, se lavó las manos y comenzó a preparar la comida. Ella se quedó mirando, esperando órdenes, esperando que él le gritara o le ordenara arrodillarse. No llegó nada. En cambio, la miró y dijo con calma, «Puedes sentarte si quieres». Ella se sentó. Él cocinó en silencio. El olor a verduras cocidas y especias llenó la habitación. El fuego crepitaba. Sus manos seguían dobladas en su regazo, con la espalda recta, lista para correr o defenderse. Pero no tuvo que hacerlo. Él colocó un plato lleno, frente a ella y otro frente a él. Luego se sentó frente a ella y comenzó a comer. Ella observaba cada uno de sus movimientos. No por curiosidad, sino porque no sabía cómo comportarse así. «¿Tienes un nombre?», preguntó. Ella se quedó paralizada. Un nombre. Nadie le había preguntado eso antes. La habían llamado cosa, animal o eso durante tanto tiempo que había olvidado su verdadero nombre. Sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. Él notó su miedo y no la presionó. «Está bien», dijo con suavidad. «No tienes. Tengo que hablar». «Todavía no». Comieron en silencio. Pero este silencio no era frío. No era de ira. Se sentía extraño. Seguro. Ella esperaba que algo saliera mal, que su amabilidad se rompiera de repente. Pero el momento nunca llegó.
Durante los siguientes días, notó pequeños detalles. Él no le pidió que limpiara, no le dijo que sirviera. Simplemente la dejó en paz. Trabajaba afuera durante el día y por la noche, preparaba la comida para ambos. Cuando la vio temblar una noche, colocó una camisa limpia y unos pantalones doblados sobre su manta. Le quedaban demasiado grandes, pero eran suaves. Los usó con cuidado y los aferró como un tesoro. Ella seguía sin hablar, pero ahora lo observaba con más atención. Él era callado, pero nunca se enojaba. Leía libros, cortaba leña y reparaba cosas rotas. Una vez lo vio arreglar una caja de música rota. Cuando finalmente volvió a sonar, suave y rota, sintió que algo dentro de ella se agitaba, una sensación de olvido. Una mañana intentó ayudar. Tomó una escoba y comenzó a barrer el piso. Cuando él vio a ella, él no le gritó ni la detuvo. Simplemente dijo, «Gracias». Eso le hizo sentir una extraña opresión en el pecho. Nadie le había dado las gracias nunca. Más tarde esa noche, dejó una pequeña taza de té caliente junto a su manta y dijo, «No me debes nada». Ella no lo entendía. Claro que se lo debía. Él la compró. Él la poseía. Pero aún así, nunca la trató como a una esclava. Cada día, ella empezaba a moverse con más libertad. Miró por la ventana. Volvió a barrer el suelo. Dobló la manta que él le había dado. Observó sus manos mientras arreglaba herramientas rotas y se preguntó cómo unas manos como esas podían ser tan delicadas. Ni una sola vez la golpearon. Ni una sola vez alzó la voz. Y poco a poco, algo aún más peligroso comenzó a crecer en su interior. La esperanza. Todavía tenía cicatrices. Todavía caminaba cabizbaja. Pero ahora, por primera vez en su vida, empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, no era inútil. No sabía cómo decirlo. Así que, una noche, hizo lo único que podía hacer. Susurró, suavemente cuando pasó junto a ella, la primera palabra que pronunciaba en años. «Gracias». La chica se despertó antes del amanecer, como cada mañana desde que llegó a la casa del humano. El fuego se había apagado durante la noche y la habitación estaba fría, pero su cuerpo estaba envuelto en la manta enorme que él le había dado. La abrazó con fuerza, hundiendo la cara en la suave tela. Todavía olía ligeramente a hierbas y leña. Ese olor la hacía sentir segura. No entendía por qué. La seguridad era una sensación nueva, ajena, desconocida. Le hacía doler el pecho de una manera que no tenía nada que ver con el hambre ni el dolor. El humano estaba afuera otra vez, trabajando antes del amanecer, cortando leña y revisando los campos. Oyó los golpes sordos de su hacha golpeando los troncos, firmes y fuertes. Lo observó un rato por la ventana. Trabajaba sin mirar atrás. Nunca cerraba la puerta con llave. Ni una sola vez le advirtió que no corriera. Como si supiera que no lo haría. Y no lo haría. No quería irse. No sabía qué era esto. El lugar era lo que este hombre realmente deseaba. Pero este hogar, esta calidez, este silencio, era mejor que cualquier vida que hubiera conocido. Más tarde, mientras limpiaba la habitación, encontró algo que la hizo detenerse. Un espejo. Lo habían cubierto con un paño y lo habían escondido detrás de un estante. Tal vez lo había olvidado. Tal vez lo había escondido por alguna razón. Ella no lo sabía. Retiró el paño lentamente, y por primera vez en años, miró su reflejo. Se quedó paralizada. El rostro que le devolvía la mirada era el de un extraño. Su piel era pálida y desigual, marcada por antiguas quemaduras y largas cicatrices. Un lado de su rostro tenía una línea irregular que iba desde la sien hasta la barbilla. Sus labios estaban agrietados. Sus ojos, una vez de un violeta brillante, ahora parecían descoloridos y vacíos. Su cabello seguía áspero, aunque ahora más limpio. Parecía una criatura de pesadilla, un monstruo. Sus rodillas cedieron y se sentó con fuerza en el suelo frente al espejo. Sus dedos tocaron su mejilla siguiendo las cicatrices.
Las lágrimas comenzaron a caer silenciosas y calientes. Nadie le había dicho nunca que era fea. No tenía por qué. La habían vendido, ignorado, golpeado y desechado como basura, como algo inerte. Pero ahora, mirándose a sí misma, finalmente vio lo que ellos vieron. Lo que él debió haber visto cuando la compró. ¿Por qué me ayudó? Su respiración se volvió temblorosa. Sus lágrimas no paraban. Presionó la frente contra el suelo de madera y susurró las palabras que le quemaban la garganta. No soy nada. La puerta se abrió con un crujido tras ella. No levantó la vista. No quería que la viera así. El humano entró en la habitación en silencio. La miró luego al espejo descubierto. Ella esperaba ira, asco, tal vez incluso lástima. En cambio, se acercó y se arrodilló a su lado. Dejó algo junto a ella en el suelo, un paño doblado. Luego, en voz baja, dijo, «No eres nada». Ella negó con la cabeza, aún ocultando su rostro. «¿Ves cicatrices?», dijo, en voz baja y firme. «Veo supervivencia». Ella no le creyó. No pudo. Levantó la cabeza lo suficiente para encontrarse con sus ojos. No reflejaban sorpresa ni repulsión, solo una serena comprensión, como si hubiera visto cosas rotas antes y aún les encontrara valor. «Nací con 2 manos para trabajar», dijo de repente, levantando una. «Pero una vez conocí a alguien, un viejo soldado con solo una. Solía decir, que te falten piezas no significa que seas inútil. Significan que luchaste y viviste». Hizo una pausa. «¿Has vivido?» Ella lo miró fijamente. Nadie le había hablado así. Nadie le había hecho creer que su dolor no era algo que ocultar. «Lo siento», susurró, con la voz quebrada. «No merezco esto». La miró con dulzura. «Mereces descanso. Mereces calor. Eso no es una recompensa. Es tu derecho». Quería decir más, pero no pudo. Sentía el corazón demasiado lleno, demasiado pesado. Se secó la cara y volvió a mirarse al espejo. Las cicatrices seguían ahí. Los moretones, los huesos afilados bajo la piel fina. Pero por primera vez, también notó algo más. Sus ojos. Ya no estaban tan vacíos. Había un poco de luz en ellos. Un poco de fuerza. Tal vez tenía razón. Tal vez sobrevivir era una especie de belleza. Levantó la mano y volvió a cubrir el espejo. No por vergüenza, sino porque ya había visto suficiente por hoy. Se puso de pie lentamente, con las rodillas aún débiles, y miró al humano. Él no se apartó. No le dijo qué hacer. Simplemente esperó. Y entonces, por primera vez, ella sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Él no le devolvió la sonrisa, pero sus ojos se suavizaron. «La cena estará lista pronto», dijo en voz baja. Ella asintió, y en ese momento de tranquilidad, rodeada de calidez, silencio y aroma a leña, sintió que algo poderoso se agitaba en su interior. No miedo, ni dolor, sino el comienzo de algo nuevo. Esperanza. Los días transcurrían en silencio. Cada mañana, la chica alienígena se despertaba antes del amanecer, doblaba su manta con pulcritud y preparaba un pequeño rincón de la casa antes de que el humano se moviera. Todavía no le había dicho su nombre. Tal vez porque no estaba segura de si ya lo tenía. Tal vez porque temía que al decirlo volviera el pasado. Pero poco a poco, sus manos dejaron de temblar. Sus ojos ya no se movían con miedo, y sus pasos, antes silenciosos como los de un ser perseguido, empezaron a pesar. No tenía motivos para sentirse segura, pero lo estaba. No lo entendía. Aún así, cada vez que miraba al humano, una calidez la llenaba el pecho. No le había dado palabras bonitas ni promesas, pero sí comida, calor y un silencio que no le hacía daño. Una tarde lluviosa, el cielo estaba gris y pesado. El viento golpeaba las ventanas y los árboles gemían afuera. El humano trajo sus herramientas, con las botas mojadas de barro.
Ella había vuelto a preparar té. Aún así, nunca lo colocaba delante de él. Siempre lo dejaba sobre la mesa en silencio antes de alejarse. Pero esta vez él habló. ¿Te gustaría ver algo?, preguntó, limpiándose las manos. Ella dudó, insegura. No era de los que hablan mucho. Asintió lentamente. Él se acercó a un estante polvoriento, sacó una caja de madera y la puso sobre la mesa. La caja era pequeña, tallada con formas antiguas y vides. La encontró en las ruinas cerca de la cresta. Dijo, está rota, pero creo que puedo arreglarla. Su curiosidad la atrajo hacia sí poco a poco. Abrió la tapa, revelando una pequeña figura de metal en su interior, una bailarina. Con alas delicadas, dobladas y descoloridas. Una caja de música. Había oído hablar de ellas en historias que otros esclavos susurraban cuando los guardias no las observaban, pero nunca había visto una. Giró la pequeña manija. Hizo un débil chasquido. La figura se estremeció, pero no se movió. No sonó música. Suspiró y luego sonrió levemente. Sigue sin funcionar, murmuró. Pero lo intentaré de nuevo mañana. Empezó a cerrarla, pero ella extendió la mano sin pensar. Sus dedos rozaron el borde de la caja. ¿Puedo?, preguntó con voz suave como el aliento. Él asintió. La abrió de nuevo. Las alas de la figura estaban desportilladas. Su pintura se estaba descascarando. Le recordaba a sí misma, rota, descolorida, aún en pie. Trazó un ala con cuidado de no dañarla más. Entonces lo miró y por primera vez dijo, es hermosa. Él no se rió de ella. No dijo, es inútil. Simplemente dijo, yo también lo pensé. Esa noche, no pudo dormir. Ella miró al techo, pensando en aquella cajita. Algo en ella se le quedó grabado. La forma en que intentaba moverse a pesar de estar rota. La forma en que contenía algo delicado. A la mañana siguiente, mientras barría, encontró un pequeño tornillo debajo del sofá. No lo reconoció, pero lo conservó. Cuando el humano regresó del campo, se lo entregó en silencio. Él parpadeó sorprendido, lo cogió y lo levantó junto a la caja de música. Bueno, dijo con una leve sonrisa. Puede que haya salvado a nuestra bailarina. Trabajó en la caja esa noche. La chica observaba desde el otro lado de la mesa. Sus manos estaban tranquilas, concentradas. Sus ojos seguían cada giro del destornillador, cada clic de los pequeños engranajes. Pasó el tiempo, pero ninguno de los dos dijo gran cosa. Entonces, por fin, giró la llave una vez más. Sonó una suave melodía. No era perfecta. Faltaban algunas notas, y los engranajes vibraban con dificultad, pero la bailarina giraba lenta y elegantemente, con sus alas desportilladas brillando a la luz del fuego. Los ojos de la chica se abrieron de par en par. Su boca se abrió de asombro. Y entonces sucedió. Ella rió. Fue una risa pequeña, ligera, como el susurro de las hojas. Se le escapó antes de que pudiera detenerla. Se llevó las manos a la boca, conmocionada. No se había reído en años. Desde que se la llevaron. Desde las cadenas y las jaulas. Desde que su cuerpo se convirtió en una posesión más. El humano levantó la vista. No dijo nada, solo la observó. Su rostro, normalmente inmóvil y asustado, ahora contenía algo más. Algo vivo. Volvió a reír, un poco más fuerte esta vez. Está bailando, dijo, con los ojos abiertos de alegría. Aunque está rota, sigue bailando. El hombre sonrió más que nunca. Esa noche, la caja de música estaba en el estante, y su pequeña bailarina giraba lentamente. La niña se sentó junto al fuego, con las rodillas contra el pecho, y miró fijamente las llamas. Su sonrisa se desvaneció suavemente, pero nunca desapareció del todo. Se había reído de verdad, y el sonido aún resonaba en sus oídos como una canción que creía no volver a oír. No lo entendía todo.
No sabía qué significaba realmente este lugar. Pero empezaba a creer en algo imposible. Tal vez la vida no tenía por qué ser dolorosa. Tal vez estar rota no significaba ser inútil. Y tal vez, solo tal vez, alguien como ella aún pudiera sentir felicidad, aunque solo fuera por un instante. El viento aullaba fuera de la pequeña cabaña como una bestia en busca de calor. La lluvia golpeaba el techo en oleadas salvajes y los truenos resonaban en el cielo. Dentro, el fuego parpadeaba débilmente, proyectando una suave luz naranja sobre el suelo de madera. La chica estaba sentada tranquilamente cerca de las llamas envuelta en su manta, con los dedos apoyados en el borde de la mesa. El humano estaba junto a la puerta, comprobando el pestillo. Su rostro, como siempre, estaba tranquilo. Pero esa noche, algo en él se sentía pesado. Había empezado a ayudar más, lavando verduras, barriendo, doblando las mantas. Todavía se estremecía a veces cuando las cosas caían ruidosamente o cuando las sombras se movían demasiado rápido. Pero había empezado a respirar con más facilidad en ese espacio. En la casa de ese hombre extraño y silencioso, había encontrado algo parecido a la paz. Pero esa noche, todo se sentía diferente. Cruzó la habitación, dejó una cartera desgastada sobre la mesa y empezó a colocar provisiones en eso. Frutos secos, herramientas, una manta doblada. Su corazón se encogía con cada objeto. No sabía por qué. Finalmente, él la miró. «Los oíste afuera ayer, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Ella asintió. Tenía las voces, el lenguaje áspero de los cazadores de esclavos. Habían pasado por el bosque, no lejos de la casa. Conocía demasiado bien ese tipo de sonido. Incluso ahora, le temblaban las manos solo de recordarlo. Pensé que no llegarían tan lejos, continuó. Pero se están volviendo más audaces. Ya no es seguro para ti aquí. Ella lo miró fijamente, sin pestañear. Él respiró hondo. He hecho un camino. Lleva al siguiente pueblo. Puedes seguir el arroyo y esconderte. Nadie te encontrará. Hay un refugio allí. Una mujer llamada Eda. Dile que yo te envié. Ella te mantendrá a salvo. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Él colocó la bolsa delante de ella con cuidado. No tienes que irte ahora. Espera hasta mañana, pero no esperes demasiado. Bajó la vista hacia la bolsa. Estaba llena. Tenía todo lo necesario para correr, esconderse, sobrevivir. Él la había preparado sin pedir nada a cambio. Sin decir palabra, se levantó y caminó hacia la ventana. La tormenta era salvaje. Los árboles se sacudían como animales asustados. Podía irse. Podía estar a salvo. Pero la idea de alejarse de aquella cabaña, de aquel fuego, de aquel hombre, la hacía sentir algo peor que el miedo. Se giró hacia él. ¿Te quedas?, preguntó en un susurro. Él asintió. No se molestarán conmigo. No soy lo que quieren. Podrías lastimarte. Sonrió, una pequeña sonrisa cansada. He sobrevivido a cosas peores. Ella lo miró fijamente, a su silenciosa fuerza, a las líneas de su rostro, a las manos que nunca la habían lastimado, las manos que arreglaban cosas rotas, la alimentaban, la protegían. Él le había dado un hogar cuando la galaxia la llamaba basura. La había mirado cuando nadie más lo haría, y ahora estaba listo para perderla, para protegerla de nuevo. Sus piernas se movieron antes de que sus pensamientos la alcanzaran. Cruzó la habitación lentamente y se detuvo frente a él. Lo miró a los ojos. «¿No quieres que me quede?». Frunció el ceño. «No se trata de eso. Entonces, ¿por qué me envías lejos? Porque si te encuentran aquí, te llevarán de nuevo. O algo peor». Y yo, no podía soportarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Me compraste por una moneda, pero nunca me trataste como a una esclava. Me diste comida. Me dejaste descansar. Me hiciste reír». Su voz tembló. «Nadie ha hecho eso nunca».
Nunca en mi vida. No dijo nada. Ella extendió la mano y la colocó sobre su pecho, justo sobre su corazón. Este es el único lugar donde me he sentido vivo. Aunque muera mañana, ya no quiero huir. La miró con ojos abiertos e inseguros. No entiendes lo que significa quedarse. No es seguro. Siempre estarás mirando por encima del hombro. Nunca serás completamente libre. Respiró hondo. La libertad no significa nada si pierdo el único lugar al que pertenezco. Intentó hablar, pero su mano se movió hacia arriba y le rozó la mejilla suavemente como un susurro. Elijo esto, dijo ella, con voz firme. Elijo quedarme. Afuera, la tormenta se arreciaba. Pero adentro, todo se quedó en silencio. Él no respondió. No tenía por qué hacerlo. La mirada en sus ojos le dijo que lo entendía. Dio un paso adelante y colocó su mano suavemente sobre la de ella, aún apoyada en su pecho. Por primera vez, estaban cerca, no como amo y esclavo, no como protector y rescatado, sino como dos almas que habían encontrado algo raro, una conexión. Ella lo hizo. No había corrido esa noche. Se sentó junto a él cerca del fuego y escucharon la tormenta juntos en silencio. Y en ese silencio, supo que la habían vendido, usado y desechado. Pero allí, había elegido su lugar. No porque tuviera que hacerlo, sino porque su corazón finalmente le había susurrado, «Quédate». La tormenta había pasado por la mañana. Afuera, el bosque estaba tranquilo, limpio por la lluvia. Los pájaros cantaban suavemente. El cielo era azul pálido, aún cargado con restos de nubes. Dentro de la cabaña, el fuego se había apagado hasta convertirse en suaves brasas brillantes. La chica estaba sentada junto a él con una manta sobre los hombros, mirando la luz parpadeante. No había dormido. En realidad, no. No por miedo, sino porque sus pensamientos eran demasiado fuertes. Había elegido quedarse. Lo miró a los ojos y lo dijo en voz alta. Todavía no parecía real. Su corazón latía de otra manera, más lento, pero más profundo. No por miedo, sino por algo más pesado, más cálido. El humano estaba preparándote de nuevo. Sus movimientos eran tranquilos, practicados. No hablaba mucho. Nunca lo hizo, pero su silencio no le resultaba frío como los otros que había conocido. Era seguro, como tierra blanda bajo los pies descalzos. Cuando le puso el té delante, se detuvo un segundo como si quisiera decir algo. Ella lo miró a los ojos, luego bajó la suya rápidamente, insegura. Su cuerpo había aprendido a temer la cercanía. Incluso después de semanas bajo su cuidado, una parte de ella aún se estremecía ante las sombras o los movimientos repentinos. Pero la noche anterior había cambiado algo. Se había quedado, y él no la había tocado ni pronunciado una sola palabra que la hiciera sentir pequeña. Ese silencio había sido la más evidente de las bondades. Después del desayuno, salió. La tierra húmeda crujía suavemente bajo sus pies descalzos. El aire olía a madera y musgo. Se quedó quieta, con los brazos cruzados, mirando el arroyo que corría cerca. El sonido era apacible. Observó el agua durante un largo rato. Cuando se dio la vuelta, él también estaba de pie en el porche observándola. No con hambre ni control, sino como alguien que ve a otra persona por quien realmente es. Sus ojos no la escrutaron como una cosa. Simplemente se posaron en su rostro y esperaron. Caminó de regreso lentamente. Al llegar a los escalones, se detuvo, con los dedos fuertemente apretados contra la manta. ¿Puedo preguntar algo?, susurró. Él asintió una vez. ¿Por qué no me has hecho daño? Su voz tembló, él frunció el ceño. Porque nunca quise hacerlo. Pero me compraste, dijo en voz baja. Yo no te compré, respondió él tras una larga pausa. Te liberé. Nadie debería vivir en una jaula. Parpadeó. Esa palabra, liberar, le sonó extraña. Subió al porche lo suficientemente cerca como para oír su respiración. Nunca me tocaste,
dijo. Ni una sola vez. Ni cuando estaba débil. Ni cuando lloraba. Quería que sanaras, respondió él. Que no tuvieras miedo. Bajó la mirada hacia sus brazos. Los moretones se estaban desvaneciendo. Su piel aún tenía cicatrices, pero las heridas se habían cerrado. El dolor seguía dentro, pero ahora tenía espacio para respirar. ¿Puedo intentar algo?, preguntó, sin saber qué estaba pidiendo. Él pareció sorprendido, pero asintió. Extendió la mano despacio, con cuidado, como un niño al tocar el fuego. Le temblaba la mano al levantarla. Se detuvo justo antes de que llegara a su pecho, esperando un permiso invisible. Él no se movió, no habló, simplemente la dejó elegir. Su palma reposó plana sobre su pecho, sobre su corazón. Era cálido, real. La sostuvo allí unos segundos, luego colocó la otra mano encima. Su respiración se volvió irregular. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no la secó. Es la primera vez que toco a alguien, susurró. Y no tenía miedo. Él extendió la mano lentamente, dejándola ver cada movimiento. Luego, con suavidad, con mucha delicadeza, colocó su mano sobre la de ella. Sin fuerza, sin exigencia, solo calor. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus hombros se relajaron, sus dedos se curvaron ligeramente contra su pecho. Lo miró con ojos brillantes. Esto no duele. No, dijo. No debería. Se acercó, apoyando la cabeza suavemente contra él. Su mejilla presionada contra su pecho, donde latía su corazón. Firme, lento, real. Él no se apartó. No se quedó paralizado. Sus brazos la rodearon como un escudo, no para sujetarla, sino para sostenerla. Permanecieron así un largo rato. Nadie habló. Nadie tenía por qué hacerlo. Ya no era una esclava. Ni en cuerpo, ni en espíritu. Y en ese único abrazo, una caricia suave sin dolor ni miedo, sintió que algo se rompía en su interior. No su corazón, ni su confianza, sino las cadenas que habían vivido en su mente durante tanto tiempo. Se apartó un poco, lo miró y sonrió. Una sonrisa auténtica. Me enseñaste algo, dijo. ¿Qué es eso?, preguntó él. Que no todas las caricias están hechas para herir, susurró. Algunas están hechas para sanar. Y por primera vez, lo creyó. El cielo se tornó dorado esa noche. La luz se filtraba por las ventanas de la cabaña de madera como miel cálida, tocando cada rincón con una suave paz. La chica estaba junto a la ventana, viendo cómo el sol se ponía tras los árboles. Su reflejo la miraba en el cristal, no como una esclava, no como algo roto, pero como alguien completo. Su ropa estaba limpia ahora. Su piel, aunque aún marcada por cicatrices, brillaba de vida. Su cabello había crecido un poco, ya no estaba desaliñado ni salvaje. Ya no ocultaba su rostro. No bajaba la mirada. Algo había cambiado en su interior. Algo se había quedado. Detrás de ella, el hombre humano removía suavemente una olla en la estufa. La habitación olía a hierbas y estofado. Era algo pequeño, pero para ella, lo era todo. Una comida por la que no tenía que mendigar. Un hogar donde el silencio no era cruel. Un hombre que nunca levantó la mano. Nunca la miró con sentido de propiedad en los ojos. La miraba como una persona, como alguien que importaba, como alguien en quien confiaba. Se giró hacia él lentamente y se acercó, descalza sobre el suelo de madera. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. No se pronunciaron palabras por un momento. Solo una quietud compartida que contenía más que cualquier frase. Solía pensar que el amor era falso, dijo en voz baja. Solo una palabra que usaban los amos cuando querían herirte más lentamente. Su agitación se detuvo. Él no me interrumpió. Pero contigo, continuó, he aprendido que el amor es silencioso. No grita. No exige nada. Está esperando escucha.
La miró con dulzura. No me debes nada, dijo, igual que antes. Ella se acercó aún más. Lo sé, pero quiero darte algo. Arqueó una ceja ligeramente, curioso pero tranquilo. Ella tomó su mano lentamente. Me diste tu hogar, tu calor, tu silencio. Sonrió levemente. Déjame darte algo a cambio. Abrió la boca para hablar, pero ella le puso suavemente un dedo sobre los labios. Déjame terminar, susurró. Su voz tembló, pero su mirada se mantuvo firme. Quiero quedarme. No porque tenga miedo. No porque no tenga otro lugar a donde ir. Pero cuando estoy contigo, siento que nunca estuve destinado a ser un esclavo. Como si pudiera convertirme en algo más. Él miró hacia abajo y vio sus manos envueltas alrededor de las suyas. Siempre ha sido más, dijo, incluso cuando nadie más lo vio. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero ella estaba sonriendo. Ella lo condujo hasta el fuego y se sentó a su lado, tal como lo había hecho tantas noches tranquilas anteriores. Pero esta noche, no mantuvo espacio entre ellos. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él no se movió. El fuego crepitaba y proyectaba sombras que bailaban en las paredes. Por primera vez, su corazón no estaba lleno de miedo. Estaba lleno de opciones. Quiero compartir tu cama, susurró. No como la ofrenda de un esclavo, sino como el voto de una mujer. No por calor, ni por seguridad, sino porque quiero pertenecer a tu lado. Él no respondió de inmediato. Solo la miró fijamente a los ojos, donde ahora habitaba algo profundo y brillante. No tristeza, ni siquiera gratitud, sino una promesa. No te pediré nada, dijo con dulzura. ¿Sabes que sí? Respondió ella. Por eso quiero darlo todo. Las palabras no fueron apresuradas. No había hambre, ni presión, solo dos personas que habían superado el dolor, que habían aprendido que la curación no llega con el tiempo, sino con la confianza. Esa noche, ella se metió en su cama con manos temblorosas y el corazón en calma. Él los cubrió con la manta. Se acostaron uno al lado del otro, uno frente al otro, y ella apretó la frente contra su pecho. Sus brazos la abrazaron, no como una propiedad, sino como algo precioso. Una vez la habían metido en una jaula, la habían vendido por una moneda y la habían llamado fea, inútil, rota. Pero ahora la sostenían como un regalo, como un milagro. Su respiración era firme, los dedos de ella se curvaron, ligeramente en la tela de su camisa. Y en ese silencio, en esa quietud, ella susurró una verdad final. Suave, sagrada y real. Me viste cuando nadie más lo hizo. Me diste un nombre sin preguntar. Ahora déjame ser tuya para siempre. Afuera, el viento se movía suavemente entre los árboles. Las estrellas parpadearon a la vida como si también hubieran estado esperando este momento. Y en el corazón de una cabaña silenciosa, una vez una prisión para el silencio, ahora un hogar para el amor. Una chica que no había conocido nada más que cadenas. Y un hombre que no había pedido nada más que paz finalmente encontró lo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar: pertenencia.